que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, toda la instrucción que el apóstol Pablo va a dar a continuación después de ese versículo, en lo cual la mente del creyente es renovada y por lo tanto es transformado a la imagen de Cristo, es lo que nos lleva a presentar nuestras propias vidas como un servicio o un culto racional a Dios. ¿Por qué un culto racional? Porque eso es lo más racional en medida de el evangelio que hemos entendido. Es decir, es el resultado lógico que viene a la vida del creyente después de estar considerando tan glorioso evangelio. Así que hemos ya estudiado con respecto a presentar nuestras vidas como un sacrificio vivo, como un servicio santo y agradable a Dios. Y esto lo hacemos por medio de renovar nuestras mentes y ser transformados constantemente en la palabra de Dios. Después aprendimos acerca de cómo es la unidad en la iglesia. Esto lo vemos a partir del versículo 3 hasta el versículo 8, la unidad en la iglesia y la diversidad en el cuerpo. Es decir, Pablo habla de cómo la iglesia es un cuerpo, pero al mismo tiempo este cuerpo tiene diversidad, es decir, cada uno de nosotros no es igual. Cada uno de nosotros ha sido dotado en el momento en el que hemos sido sellados con el Espíritu de Dios, con dones para servir a nuestra iglesia, y esos dones han de ser puestos en servicio a nuestra iglesia porque Dios nos los ha dado, así como por gracia la salvación, así por gracia los dones para servir a nuestra iglesia. Y yo les hacía mención que a medida que estudio esta carta, en esta parte práctica, hermanos, no puedo dejar de considerar la importancia del cuerpo local. Porque estas enseñanzas doctrinales que tienen, estas enseñanzas prácticas que tienen un fundamento doctrinal bastante sólido, que es el Evangelio explicado sistemáticamente en los 11 capítulos anteriores, todo esto está empacado por un apóstol inspirado por Dios para una iglesia común y corriente como la nuestra. Es decir, Pablo está hablando a un cuerpo local, en donde esta gloria de la cual muchos de nosotros vemos en el Evangelio también es manifestada en cómo la iglesia se va desenvolviendo en el día a día, cómo la iglesia va sirviendo a su Dios, va adorándole genuinamente a su Dios. Y él ha explicado esa renovación, cómo se ve también en la diversidad, y hablaba acerca de los dones y cómo los dones deben de ser puestos en el servicio de la iglesia, porque para eso fueron dados. Y ahora, a partir del verso 9, él empieza a hablar de el amor como parte de nuestra adoración racional, como parte de esa renovación de nuestro entendimiento. Pablo les va a hablar a los creyentes de cómo debe de ser la iglesia y la práctica del amor en la iglesia. Y nuestro texto, que esta mañana compete del versículo 9 al 16, vamos a dividirlo de manera muy sencilla en 3 puntos para poder explicarlo. Primero, el apóstol Pablo, vamos a encontrar una explicación de cómo debe de ser el amor en los creyentes. Él da una explicación de cómo el amor en los creyentes debe de ser. Posteriormente va a llamar a los creyentes a perseverar en este amor que les ha explicado, y finalmente vamos a ver unas aplicaciones prácticas del amor. Así que estos son los 3 puntos que esta mañana estaremos cubriendo. Y hermanos, quiero decirles, anticiparles, que el resultado evidente de haber entendido y creído el Evangelio en nuestras vidas debe de ser vivir conforme a la voluntad de Dios, que implica el amor en la iglesia, la práctica del amor. Así que vamos a ver cómo el apóstol Pablo habla al respecto de esto. Dice nuestro texto esta mañana en el versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal,
en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Decía uno de los hermanos comentaristas que la manera literaria en la que el apóstol Pablo ahora está empezando a hablar es un poco diferente. Dentro de este capítulo 12 en adelante, pareciera que el apóstol Pablo está dando ciertos puntos, como nosotros lo llamamos ahora, ciertos puntos que debemos de ir cubriendo en nuestras vidas. Es como si él estuviera dando en alguna forma una lista en cómo él estructura sus oraciones. A partir de este versículo vemos esta forma de estructurar la carta en ciertas oraciones que son demasiado instructivas para nosotros. Ahora quiero ser honesto, muchas de ellas son difíciles de entender por la traducción que tenemos de Reina Valera, aunque en otras Reina Valera hace un muy buen trabajo en mostrar lo que el apóstol está diciendo en el lenguaje original. Por esta razón he tenido que utilizar diferentes versiones y estar considerando la oración original para que podamos entender qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Porque a veces, si comprendemos la sencillez de lo que él está diciendo, quizás sea mucho más fácil que explicarlo, pues son instrucciones para nuestra vida. Y el primer punto nos habla acerca de cómo debe de ser el amor a los creyentes. Y quiero decirles algo. Más adelante él va a hablar del amor fraternal, el amor en la iglesia. Pero ahorita, en este particular versículo 9, él está hablando de algo más general. Él no está hablando simplemente de cómo es el amor entre los creyentes. Él está hablando de cómo es el amor en los creyentes. Hay una gran diferencia, cómo es el amor para con nosotros, a cómo debe de ser el amor en nuestro corazón. Y claro, el apóstol Pablo da una explicación mucho más amplia en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Pero aquí dice algo muy importante de este amor general. Este amor que debe de estar en los creyentes y que se debe de ver reflejado en nuestras relaciones en cualquier esfera. Para con nuestros hermanos, para con nuestra familia, para con nuestro prójimo, etcétera. Es por eso que el apóstol quiere hablar del amor en general en la vida del creyente, cómo debe de ser el amor en el creyente, para después llevar al creyente a la práctica de este amor. Y él dice que el amor en los creyentes debe de ser genuino. El amor en los creyentes debe de ser sin hipocresías. Esta es la forma en la que lo está expresando en el versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Es decir, el amor de los creyentes en todas las esferas en las que el creyente se desenvuelve, en todas las esferas en las que en este mundo el creyente interactúa, debe de ser un amor no hipócrita, un amor sincero. No un amor de compromiso, no un amor de conveniencia. Es decir, puesto que yo voy a recibir esto, entonces yo voy a amar a cierta persona. De hecho, ustedes se darán cuenta conforme avancemos en cada una de estas instrucciones, que muchas de ellas van a hacer eco a palabras de nuestro Señor Jesucristo. Van a hacer eco a las enseñanzas que nuestro Señor Jesús dio cuando Él estuvo en la tierra. Por ejemplo, si amamos a los que bien nos hacen, ¿qué de diferencia hay con los gentiles? Eso es lo que el apóstol Pablo tiene en esta breve oración. No debemos de amar con hipocresía, debemos de amar sinceramente. Ahora, no desasocien esto con el versículo 1 del capítulo 12 y con toda la carta, porque ¿qué dice toda la carta? ¿Qué dice el capítulo 12, versículo 1, uniéndolo a toda la carta? Os ruego por las misericordias de Dios.
Os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias? Aquellas que Él ha explicado claramente en el Evangelio que ha sido desplegado del capítulo 1 al capítulo 11. Estas misericordias que Dios ha mostrado para con nosotros son las que deben de llevarnos a presentar nuestra vida en servicio racional a Dios. Y este servicio se debe de ver manifiesto en un amor para con nuestro prójimo, para nuestros familiares, para nuestros hermanos, que debe de ser sincero, sin hipocresías. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciéndole a los creyentes en Roma, que su amor, hermanos, sea sin fingimiento para todas las esferas en las que ustedes están envueltos. Y hermanos, ustedes se van a dar cuenta, porque no solamente va a hablar del amor el apóstol Pablo aquí, lo va a hacer en el capítulo 13, lo ha hecho en primera carta a los Corintios capítulo 13, lo ha hecho en la carta a los Colosenses. Constantemente es un tema principal en la Biblia, como el apóstol Juan lo deja muy claro. Pero quiero regresar a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se ve envuelto en una conversación en donde uno de los fariseos se acerca a Él y le dice: Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Ustedes recuerdan esa interacción con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo les dice: este es el primer y más grande mandamiento, amarás al Señor tu Dios. Y luego le dice: y el segundo es parecido a este, amarás a tu prójimo como a sí mismo, como a ti mismo. Y inmediatamente después, en este capítulo 22, Él dice algo sumamente importante. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Y podrán ustedes recordar en sus mentes, porque el amor no hace daño al prójimo. Hermanos, el Señor dice que la ley santa y justa que Él ha dado, en donde la prioridad es amar a Dios y después amar a nuestro prójimo, y Él explica claramente en toda su palabra, se resume en amar a Dios y a nuestro prójimo. Y el apóstol Pablo toma esta verdad para decirle a los creyentes, y ese amor debe de ser honesto, sincero, de un corazón honesto y sincero. Así que de este principio de un amor sin hipocresía, un amor honesto, es del cual va a derivar toda la enseñanza que Él va a dar a continuación, en donde vamos a ver el amor en la iglesia, el amor para con la gente del mundo, etc. Y qué importante es que podamos entender primeramente cómo debe de ser el amor genuino en nuestros corazones, sin hipocresías, sin esperar recibir algo a cambio. E inmediatamente dice algo muy peculiar: aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y aquí en nuestra versión yo creo que pone una palabra bastante buena, pero un poquito suavizada. Dice aborreced lo malo. Cuando originalmente la palabra que está escribiendo ahí el apóstol tiene que ver con un odio, tiene que ver con detestar, tiene que ver en cierta manera con aborrecer. Pero la palabra que está utilizando tiene un nivel más alto. Dice, el amor debe de ser honesto y debe de ser sincero. Y este amor que es honesto y que es sincero debe de odiar, debe de detestar todo lo que es perverso y malo. Así luce el amor sin fingimientos, aborreciendo lo malo, detestando lo que es perverso, lo que es contrario a la palabra de Dios, a lo que es justo y a lo que es bueno. Y luego, aquí es donde la complejidad de la forma de estructurar del apóstol Pablo no es muy bien transmitida en nuestro idioma, porque dice, seguid lo bueno, aunque creo que era la manera posiblemente más
cercana en el español a querer mostrar lo que el apóstol está diciendo. Él está dando a entender lo siguiente: debes de detestar, debes de odiar todo lo que es perverso, todo lo que es contrario a lo que es Dios. Y debes de adherirte o aferrarte o perseguir todo lo que es provechoso y beneficioso. Esta idea la da en dos simples oraciones que tienen muy pocas palabras. Y él está diciendo: en nuestros corazones el amor sin fingimiento debe de detestar todo lo que es contrario a Dios, todo lo que es malo y perverso, pero al mismo tiempo tiene que perseguir, adherirse o aferrarse a todo lo que es bueno y provechoso. De tal manera que la idea de lo que el apóstol Pablo quiere decirle a los creyentes en Roma es: apártense a todas formas de aquello que es malo y persigan de todas formas aquello que es bueno y provechoso, porque esto es el amor sin fingimientos. Y hermanos, aquí nos damos cuenta que el amor genuino del cual Pablo está hablando está siendo un reflejo o un eco del amor por excelencia de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el amor por excelencia de Dios ama lo bueno y aborrece lo malo. No hay manera de decir que genuinamente se ama a alguien si no se aborrece lo que es contrario a lo que es bueno. Esa es la manera en la que Dios ama. Y es por eso tan glorioso el Evangelio, porque para Él podernos amar a nosotros y aborrecer lo malo que hay en nosotros, Él tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo. Es ese amor tan perfecto manifestado en la persona de Jesucristo, el cual nos lleva a nosotros a actuar de la misma manera, a aborrecer el mal y a seguir lo bueno. Esto es lo que implica el amor al cual Pablo está llamando a los creyentes en Roma a perseguir. Un amor que es sin hipocresías y un amor que se aferra a todas formas a lo que es bueno y provechoso y que aborrece o detesta o incluso odia todo aquello que es contrario a lo que es bueno delante de Dios, es decir, a lo que es malo. Esta es la primera definición en la que Pablo habla del amor general que debe de haber en nuestros corazones. Esto es el amor a la que el apóstol Pablo llama a los creyentes en Roma a considerar. Un amor que es sin fingimientos y aborrece el mal y sigue lo bueno. Y el siguiente versículo nos dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Pablo está diciendo aquí literalmente, en cuanto al amor fraternal los unos para con los otros, que sea muy afectuoso. Reina Valera lo traduce de una forma muy seca, hermanos. Dice: amaos los unos a otros con amor fraternal. Por cierto, a partir de aquí esta palabra, los unos a los otros, casi está en cada instrucción. O está explícitamente o está implícitamente, aunque en nuestra traducción casi no la veamos. Está constantemente hablando los unos para con los otros. Eso nos deja entender a nosotros que puso un fundamento acerca del amor para llevarlo después a la práctica en la iglesia. Y de ahí que yo les decía cuán importante es el cuerpo local. Porque estas realidades no pueden pasar con la iglesia universal, hermanos. Es imposible que llevemos esto a cabo como la Biblia nos manda en el contexto de la iglesia universal, del cuerpo invisible de Cristo. Y él dice: en cuanto al amor fraternal,
los unos para con los otros, que sea afectuoso, que se demuestre de manera afectuosa en el amor que ustedes tienen unos para con otros. Es decir, que la manera en la que ustedes se aman sea incluso más demostrable que el afecto que existe en sus familias. Que el amor que existe entre ustedes como hermanos sea aún de una forma más demostrable en su trato con sus hermanos, más allá del que es con su familia. Ahora, Pablo no está diciendo aquí que aborrezcamos a nuestras familias, hermanos. Pero sí me pone a pensar considerablemente hasta qué punto este término de llamarnos hermanos se ha vuelto un mero cliché o lenguaje cristiano sin ningún sentido en nuestros corazones. ¿Cuánto incluso hemos llegado a pensar que el solo hecho de llamarnos hermanos nos hace ser más espirituales? Aunque nuestros actos no reflejen este afecto fraternal y afectuoso al cual hemos sido llamados unos a otros. Porque lo que Pablo está diciéndoles es, el amor al cual ustedes han sido llamados es más que simplemente decir, hola hermanito, hola hermano, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Y cómo estás? Es más que eso, hermanos. Está hablando de afectos. Afectos que deben de ser demostrados en nuestro amor como hermanos, que muchas veces esta palabra de hermanos se ha vuelto únicamente una palabra en el lenguaje evangélico. Como se vuelve una palabra en el lenguaje social decir buenos días o hola, porque ya ni buenos días. Y continúa el apóstol Pablo diciendo, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Hay diversidad de interpretaciones en esta frase que también es un poco difícil. Yo creo que la traducción no ayuda mucho. La manera en la que ha sido estructurado, yo creo que nos va a dar mucha claridad de lo que el apóstol Pablo está diciendo sin interpretar. Pablo les está diciendo, en cuanto a estima u honra, los unos para con los otros, sean ustedes el ejemplo. En cuanto a estima u honra, los unos para con los otros, sean ustedes ejemplo, líderes, demuéstrenlo por sus actos. ¿Qué es lo que quiero decir aquí, hermanos? El apóstol Pablo está dando una exhortación para que en cuanto a darle honra a nuestros hermanos, cada uno de nosotros debe de ser ejemplo, debe de ser el principal en llevar a cabo esto. Yo espero que el Señor esté renovando nuestra mente en esto, porque hay muchas veces que como creyentes, aún en este cuerpo caído, nosotros estamos esperando en nuestros lugares diciendo, no, que venga Él y me salude. No, que venga Él y que Él me pida perdón. No, porque yo voy a ir. Es que porque yo tengo que ser el principal, porque yo tengo que ir primero. Ah, bueno, ¿por qué? Porque la Biblia dice, en cuanto a honra para tus hermanos, sé tú el principal, sé tú el que da el ejemplo, sé tú el primero, sean ustedes el ejemplo en cuanto a la honra a los demás hermanos. Dejen de estar esperando la honra de los demás, la estima de los demás, y ustedes sean ejemplo prefiriendo a sus hermanos.
no queriendo ser preferidos de ellos, sino ustedes dando el ejemplo al honrar a sus hermanos. En esto sean ejemplo a los creyentes. Así que nos damos cuenta que el amor en los creyentes verdaderamente es muy diferente al amor conforme a este mundo. ¿Qué aprendemos de estas cosas, de estos dos versos? Bueno, aprendemos que el mero compromiso que tengo para con mi hermano en Cristo es muy carente del amor genuino. Es decir, el compromiso meramente de hacer esto o el otro, por mero compromiso, es muy carente del amor genuino que Cristo demostró por un pecador como yo. Al dar su vida por mí. El simplemente hacer las cosas por compromiso, hermanos, no es conforme al amor de Cristo. Y no es porque no es conforme al amor que Él demostró al despojarse de sí mismo y dar su vida por nosotros. No hay nadie en esta vida que haya sido más ofendido y de manera más injusta y de manera despreciado, más injustamente que nuestro Señor Jesucristo. No lo va a ver, hermanos. Ni aun el mayor mártir que la historia reconozca puede ser comparado con el menosprecio, el desprecio y el pecado que se ha cometido en contra de Jesucristo. Y no obstante, Él voluntariamente, mientras era agredido y perseguido, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él constantemente, dice las Escrituras, que los miró y los amó. Ahora, yo sé que tendemos por la carne a decir, bueno, eso fue en las épocas del Señor Jesucristo. Eso sigue siendo en nuestra vida el día de hoy. Ese es el amor que Cristo mostró por ti, mostró por mí. Y cuando nosotros actuamos por el mero compromiso, porque esto es lo que debo de hacer, porque esto es lo que dice que yo tengo que hacer, hermanos, no estamos actuando conforme al amor que nos ha sido revelado en Cristo. El amor genuino por nuestros hermanos es el resultado de constantemente considerar el Evangelio. La máxima de amor que se le ha demostrado a la humanidad. La máxima expresión de amor no ha sido mostrada en otro ser humano, sino en la persona del Señor Jesucristo. Y el considerar tú y yo constantemente, meditar tú y yo constantemente este amor, es lo que va a permitir que en nuestros corazones haya un amor genuino, no solamente para los que nos tratan bien, no solamente para los que nos atienden, nos procuran, sino para todos los que Dios nos dice, amen sin fingimiento, sin hipocresía. Otro principio, hermanos, y este principio tengo que darlo a razón del día y de la situación que está viviendo nuestro país. Aquí hay un principio, hermano, que si tú no has votado o vas a votar o vas a considerar votar, tú debes de considerar con seriedad. Yo no te voy a decir partido A, B, C, 1, 2, 3, fresita, plátano, pero quiero que consideres esto en tu corazón. Si tú eres un creyente, el Señor dice, sea el amor sin hipocresías, detesta y aborrece el mal. Detesta y aborrece el mal y sigue lo bueno. El creyente no ha sido llamado a ser partícipe de las obras de las tinieblas, ni a consecuentar, ni dar su voto de confianza a ninguno que abiertamente está diciendo
es contrario a la ley de Dios, hermanos. Por favor, consideren esto. Si hay personas que están siendo consideradas para ser presidentes de esta nación y que abiertamente están diciendo, yo voy en contra de la voluntad revelada de Dios, que es la vida, el matrimonio, el orden establecido por Dios de la familia, etcétera. Hace 6, 12, 18 años pudiéramos hablar de uno o dos y medio turbios. Hace 6 años ya era muy evidente. Pero al día de hoy, la gran mayoría de los postulantes abiertamente dicen, yo estoy en contra de estos principios que la ley de Dios marca. Hermanos, como creyentes, cada uno de nosotros es llamado por las Escrituras no a ejercer libertad de conciencia, sino a aborrecer el mal y no darle un voto de confianza a una persona que públicamente y abiertamente está diciendo, yo practico el mal, lo promuevo, lo apruebo y lo impongo en una nación. La iglesia tiene que ser más intencional en decir, esta es la justicia que Dios demanda. Y no puedo darte mi voto de confianza. No puedo hacerlo. Si quieren platicar más al respecto de eso, podemos hacerlo después del culto, hermanos. Pero es un principio importante que vemos en las Escrituras. El amor de Dios nos llama a no ser hipócritas. Nos llama a aborrecer el mal y nos llama a amar y perseguir lo bueno. Exhortación para perseverar en el amor. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hermanos, aquí vemos con claridad que hay una exhortación a perseverar. Hay varias formas en las que el apóstol Pablo está llamando a los creyentes a que el amor que es sin fingimientos va a tener dificultades y por lo tanto el creyente debe de esforzarse, Versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso. Literalmente dice, diligente y no negligente. Diligente y no negligente. ¿En qué, hermanos? En todas las cosas de este mundo. Quiero decirles que hay una traducción que no sé de dónde impuso en esto, que en nuestras labores cotidianas, seculares o en nuestros trabajos, básicamente, debemos de ser diligentes. Y redujo todo este mandamiento, esta enseñanza a esto. Solo hay un detalle con esa interpretación e esa imposición de significado. Pablo está llamando a la iglesia a amarse unos a otros y a servirse unos a otros a la luz del Evangelio, y en este contexto les está llamando a cada uno de los creyentes, sean diligentes, no sean perezosos, no sean negligentes con sus responsabilidades. Ahora, ¿por qué podemos decir eso? Porque inmediatamente dice fervientes en espíritu sirviendo al Señor. No servimos solo al Señor en nuestro trabajo, claro que lo servimos ahí, pero no es el único contexto y no es el contexto de lo que el apóstol Pablo está hablando en la iglesia local. ¿Qué implicación hay aquí? Que la carne no siempre va a querer llevar a cabo aquello para lo cual somos llamados como creyentes. Que nuestra carne muchas veces va a luchar con ser diligentes en el amor para con mi hermano, por muchas razones, hermanos. Y Pablo les dice a los creyentes, sean diligentes, no sean negligentes. Ahora traten de unirlo un poquito para atrás. Dones del Espíritu en la iglesia, sirvamos unos a otros, transformados por la renovación, conociendo lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto.
presentando nuestras vidas en sacrificio, en servicio santo, bueno y agradable a Dios. Son estas cosas que el apóstol Pablo está desenvolviendo en el comportamiento de la iglesia, que hablando del amor en los creyentes, el creyente es llamado a ser diligente, no a ser negligente en la puesta en práctica de lo que Dios ha llamado a cada uno en su iglesia, con los dones que cada uno ha sido dotado. Y Pablo continúa diciendo, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ser fervientes al servir al Señor. Fíjense cómo une todo este pensamiento, este razonar del apóstol Pablo. Sean diligentes y no negligentes. Y sean fervientes al servir a su Señor. Sean fervientes, no solo intencionales, sean fervientes. Por cierto, hermanos, no sé si mi nota está antes o después, pero quiero decirles algo si no lo han notado. No estamos en la primera carta a Timoteo, ni en la carta a Tito. No está hablando Pablo a los requisitos de los ancianos. Está hablando a una iglesia local, de hombres, mujeres, creyentes jóvenes, creyentes adultos, maduros, casados, solteros. No estamos hablando de los requisitos pastorales. Es por eso que muchos creyentes, al hacer sus exposiciones de primera carta a Timoteo y la carta a Tito, dice que el apóstol Pablo no está haciendo otra cosa sino definir lo que un cristiano maduro debería de ser. Porque estas exhortaciones que vemos en 1 Timoteo capítulo 3 y la carta a Tito no son sino instrucciones que Pablo da a las iglesias, a todos los creyentes. Y los que la iglesia debe de observar no son sino aquellos maduros en esas cualificaciones que cada creyente somos llamados. Lo digo, hermanos, porque muchas veces en las iglesias se considera que el estándar de los pastores debe de ser altísimo, claro, pero ese es el estándar que Dios puso a la iglesia, del amor genuino. Pablo le está diciendo a ser diligentes, no a pastores únicamente. Él no está hablando de ser fervientes al servir a su Señor para aquellos que están anhelando el diaconado o que están enseñando como maestros. Él les está llamando a todos los creyentes de esta iglesia a ser fervientes. Porque ¿saben qué, hermanos? Tristemente, en esta época como en la época del apóstol Pablo, hay mucha gente en el mundo que es mucho más ferviente en su laborar que lo que es la iglesia en el avance del reino. Tristemente, hay mucha gente en el mundo que es mucho más ferviente en perseguir cosas que no tienen ni valor ni trascendencia para la eternidad. Y sin embargo, cuando nos comparamos con ellos, nos llevan mucho por delante. Yo puedo decírselos personalmente, al menos de 2 o 3 familiares, que son personas que han marcado mi vida por la manera en la que trabajan desde que toda mi vida me acuerdo, y que algunos de ellos superan los 75 años quizás de vida, han hecho riqueza, y ellos dicen, para mí no existe la jubilación, seguiré trabajando, y incluso uno de ellos dice, seguiré trabajando y moriré como los vikingos. ¿Saben? Por algo que ni tiene valor ni es trascendente, porque no es creyente tristemente mi familiar. Pero la iglesia muchas veces no es así. Muchas veces no es así. Y recordamos palabras del Señor Jesús. Decía un hermano que él meditaba en este texto
y no podía dejar de recordar las palabras del Señor Jesucristo cuando Él se acerca y dice, en los tiempos de Juan el Bautista, desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan o lo arrebatan con violencia. Pero claro, ahora somos una iglesia más civilizada, más pasiva, más incompetente. Hermanos, el Señor, por medio del apóstol Juan, manda exhortar una iglesia en el capítulo 2 del libro del Apocalipsis y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. No puedo dejar de pensar, mientras estudio esto, cuántos de nosotros, cuando el Señor nos salvó, estábamos dispuestos a dejar todo en lo absoluto. Aunque no teníamos nada ni entendíamos nada. Estábamos dispuestos a que nuestra familia nos escupiera, nos apedreara. Estábamos dispuestos, perdimos amistades familiares por nuestra imprudencia, por lo que sea, pero estábamos dispuestos. Porque lo que habíamos conocido y lo que habíamos visto era esa perla de gran precio, era ese tesoro hermoso que estaba dispuesto a decir, nada más tiene valor, nada más me importa en este mundo. Pero tristemente pasa el tiempo y eso va apagándose, en lugar de ir creciendo. Pablo les dice, sean diligentes, no perezosos, sean fervientes, sirviendo a su Señor. Pero también les dice algo que debe de ser una advertencia para todos nosotros. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Hermanos, la esperanza que nos ha sido dada a cada creyente, como dicen las Escrituras, una esperanza gloriosa, no en este mundo, sino en el mundo venidero, no en esta tierra, aunque también el Señor nos ha dicho que aquí gozaremos y disfrutaremos de muchas bendiciones. No obstante, hay una gloria venidera que siempre debe de hacer aliento en nuestros corazones para alimentar el gozo de nuestra salvación. Porque créanlo, y yo sé que muchos lo han experimentado, quizás lo están experimentando o están por experimentarlo, vendrán situaciones oscuras en tu vida donde sea muy difícil seguir avanzando por las tribulaciones, por las aflicciones, por las persecuciones. Y dice el apóstol Pablo a los creyentes en Roma, ustedes pueden seguir perseverando en este amor cuando ustedes se gocen y consideren la esperanza de la gloria venidera, una esperanza que solo pertenece al cristiano y no a nadie más. Una esperanza preciosa, una esperanza incorruptible. Una esperanza que mueve nuestros corazones a pasar por encima de nuestro orgullo, de nuestras vanidades, de nuestros deseos mundanos y que nos ayuda a decir, es muy difícil, pero mi esperanza y mi galardón es seguro. Y eso alimenta el gozo que nos ayuda a perseverar. Ahora lean la historia de qué es lo que le pasa a esta iglesia pocos años después y se darán cuenta que esta verdad era indispensable para ellos. Sufridos en la tribulación, el verdadero amor tendrá sufrimiento, hermanos.
El verdadero amor, cuando yo amo de manera genuina a mi familia, a mi país, cuando yo amo de manera genuina a mi prójimo, a mis hermanos, cuando yo soy diligente en confrontar a mis familiares que les acabo de decir, en decirles, por favor, su esfuerzo es vano. Créanme que no me van a aplaudir. Créanme que nadie les va a poner un altar por decirles, la ira de Dios viene sobre ti. Créeme que va a haber momentos en donde tu hermano te va a ofender y donde vas a tener que usar el amor de Dios que cubre multitud de faltas, pero la herida estará en tu corazón y dolerá y te hará sufrir y llorar. Y dice el apóstol Pablo, súfrelo. Sufren las tribulaciones que tiene que ver con el amor, porque las vas a padecer, pero tienes una esperanza. Esto no es psicología barata. No es como que nadie nos ha dicho que por causa del amor genuino no vamos a sufrir. Vamos a sufrir, vamos a padecer, vamos a tener tribulación. Y dice el apóstol Pablo, además de gozarte en la esperanza venidera, sufre en las tribulaciones. No te está diciendo ignóralas, súfrelas. Si es necesario sufrirlas, encerrarte en tu cuarto, doblar tus rodillas, derramar tu corazón y decirle al Señor, yo soy muy débil. Pero tú te compadeces de mi debilidad porque fuiste hecho hombre. Súfrelo. Sufre el amor que Dios te llama a dar. Y da la llave de la perseverancia constante en la oración. La oración, la llave de la perseverancia. Mira, hermano, considerarás tu esperanza, sufrirás la tribulación y tú quizás buscarás muchas veces el consuelo de tus hermanos, familiares, y te voy a decir algo con mucha honestidad. No va a ser tan perfecto ni tan glorioso como el que vas a encontrar en los pies de Cristo. Nunca. Nunca. No hay manera en la que este mundo caído pueda entender y consolar y ayudar en estas cosas que el Señor nos llama, que solamente Él lo puede hacer. Quiero ponerte un ejemplo precioso de nuestro Señor Jesús. El Evangelio de Mateo. Dice que el Señor Jesucristo viene y le cuentan sus discípulos que Juan el Bautista ha sido decapitado. Yo no sé si han pensado esto, pero regresamos a nuestras meditaciones. Y regresen un poquito a la meditación de hoy y luego regresen un poco a la ley del Antiguo Testamento. ¿Cuál fue la muerte para este hombre que fue y se ocultó en esta ciudad? Olvidé su nombre ahorita. Seba. Su cabeza fue cortada y fue enviada. Una muerte completamente humillante y vergonzosa. Y dice que Juan el Bautista, un hombre precursor de nuestro Señor Jesucristo, familiar de nuestro Señor, que entendía con mucha claridad, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A este oír. Un hombre que despreció este mundo, que prefirió sobrellevar los vituperios de Cristo y salir fuera del campamento, como dice el autor de Hebreos, y que es decapitado ante la obra de 3 perversos depravados, como lo fue Herodes, la mujer de su pariente, y su hija bailándole enfrente. Y que cuando al Señor le llega esto, el Señor siente dolor y lo único que puede hacer es apartarse y orar en la presencia de su Padre. Hermanos, hay muchas ocasiones en las que la mejor medicina para nuestra tribulación
va a ser el lugar a solas con nuestro Señor, porque eso fue lo que Él nos enseñó. De hecho, nuevamente, nuestro Señor Jesucristo, capítulo 26, llegan sus discípulos, está con sus discípulos, acaban de pasar la cena del Señor, la última cena que tiene con ellos, va a orar, Él va a ser entregado, les dice vengan, agarra a los más cercanos, se va a orar, Él empieza a entrar en la agonía y en el sufrimiento más grande y les dice a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo uno puede ser ferviente en el Espíritu? ¿Cómo uno puede mirar la esperanza y gozarse? ¿Cómo uno puede mirar las tribulaciones y sufrirlas si no atiende a lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo? Velad y orad. Quiero decirles algo, porque mucha gente confunde la acción de orar como, ay, qué piadoso es ese hermano. ¿Por qué ora tanto? Quizás no digas lo mismo cuando veas sus tribulaciones y que lo tienen de rodillas. El Señor Jesucristo enseñó velar y orar en el momento de mayor agonía que Él iba a vivir. Y le dijo a sus discípulos, velen y oren. ¿Qué aprendemos, hermanos? Que el amor verdadero requiere esfuerzo, requiere de la gracia constante de Dios para poder seguir siendo ejercitado. El amor que Cristo nos mostró, ese amor sin fingimientos, que a Dios nos llama a ser esforzados, requiere de la gracia constante de Dios para llevarse a cabo. Requiere que constantemente supliquemos a nuestro Dios gracia abundante para ponerlo en obra. Y finalmente, algunas aplicaciones prácticas, el versículo 13 al versículo 16. Dice, Romanos 12, versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozosos con los que se gozan, gozaos con los que se gozan, lloraos con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Compartiendo para las necesidades de los santos. Hermanos, el apóstol Pablo está diciendo aquí que nosotros tenemos que tener en común las necesidades de nuestros hermanos. Cuando el apóstol Pablo dice compartiendo para las necesidades de los santos, él está usando una frase en la cual nos está llamando a ser partícipes de sus necesidades. O como dijo el libro de Proverbios, no digas a tu prójimo, anda, vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No mires la necesidad de tu hermano y le digas, ándale, ve, luego regresa y yo te apoyaré, cuando tienes con qué ayudarle. Tengamos sus necesidades en común. Por cierto, hermanos, tengo que recordarlo, no es la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo ni Tito. Esto es para cada uno de nosotros. Compartiendo las necesidades de los santos. Practicando la hospitalidad. Hermanos, a veces confundimos la hospitalidad y pensamos que la hospitalidad única y exclusivamente se refiere a yo recibir a hermanos a que se queden a mi casa en dormir y atenderlos, y como no tenemos espacio para donde dormir y atenderlos, por lo tanto no practicamos la hospitalidad. Pero hospitalidad no significa únicamente eso. La hospitalidad es el amor por los extraños, hermanos. La hospitalidad no solamente tiene con hospedar una noche a una persona, sino con recibirlos en sus necesidades, con atender a nuestros hermanos. Y ustedes, hermanos, deberían de tener en sus corazones, porque hay un ejemplo sumamente noble que es mencionado en las Escrituras y que el autor de Hebreo nos lleva a considerar. Ustedes recordarán en Hebreos 13 que nos dice que por causa de la hospitalidad muchos han hospedado ángeles.
Y no lo dice explícitamente, pero tenemos que recordar al Pentateuco quién fue hospedador y por causa de hospedar y recibir y limpiar sus pies, pudo interceder por su familiar Lot. La hospitalidad tiene que ver con el recibir a nuestros hermanos, atender a nuestros hermanos y nuevamente nuestra hospitalidad es parte de nuestro amor que debe de ser sin hipocresía, porque no solamente recibo, atiendo, escucho, hablo, platico, no solamente hago esto con los que me caen bien o con los que me tratan bien o con los que son mis amigos. Debo de aprender a ser hospitalario con todos, porque si ustedes observan, el texto dice practicando. Y en el original literalmente dice persiguiendo. Pablo dice a los creyentes, persigan la hospitalidad. Sean intencionales en su hospitalidad. Sean intencionales en invitar a sus hermanos, en recibir a los extranjeros, en apoyar a sus hermanos que tienen que venir, que tienen que viajar, que tienen que pasar de un lado a otro. Hermanos que están necesitados de recibir un poco de tiempo, un poco de tu espacio para escucharlos, para poder consolarlos, para poder ser partícipes de ellos en sus tribulaciones. Porque no hay forma de que nosotros podamos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran si yo aún sigo queriendo vivir mi vida cristiana en mi mundo como este mundo caído me enseña. No lo hay. Sean intencionales en su hospitalidad. De hecho, es esta razón de esta frase, como la dice el apóstol Pablo, perseguir la hospitalidad, que hace un juego con la siguiente frase, bendecir a los que os persiguen. Él está diciendo, persigan la hospitalidad, sean intencionales con esto y además bendigan a los que les persiguen. Sí, bendíganlos, no los maldigan. Por cierto, aunque suene muy repetitivo, no es 1 Timoteo, hermanos. Tampoco es la carta a Tito. Esta es la carta de los romanos a creyentes como ustedes y como yo. El amor no paga mal con mal. El amor paga bien con mal. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en donde sus discípulos son llamados a tener una justicia mayor que la de los fariseos. Él dice, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este principio que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos, ese que el apóstol Pablo puede decirle a los creyentes en Roma, bendigan a los que los persiguen, bendíganlos y no los maldigan. Esto es parte de la renovación de nuestro entendimiento, hermanos, que nos va a enseñar a servir a nuestro Dios, a adorarle de manera que a Él le agrada. Él dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Hermano, la empatía es una muestra de amor. La empatía es una muestra de amor. La envidia no es una muestra de amor. Cuando por alguna razón un hermano te cuenta algo que le causa gozo y tú en tu corazón sientes envidia, no estás practicando el amor. Cuando un hermano está llorando y sufriendo y afligiendo y tan solo te quieres enseñorear de él, no estás practicando el amor. Estamos siendo como los amigos incómodos de Job. El amor se goza con los que se gozan y llora con los que lloran.
no es jactancioso, no busca lo suyo propio. Finalmente, dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Hermanos, la unidad del cuerpo de Cristo es mutuamente excluyente al orgullo. Es decir, la unidad del cuerpo de Dios, el cual es el reflejo del amor de Cristo en nuestros corazones, es como el agua y el aceite, no se pueden mezclar con el orgullo. El orgullo y el amor no son mezclables, no los trates de combinar. No trates de poner en un vaso agua y aceite de transmisión y agitarlo hasta que se mezcle, porque no lo vas a lograr. Va a aparentar, pero no lo vas a lograr. El amor de Dios nos llama a tener unidad entre nosotros, a buscar lo del cuerpo de Cristo, no lo mío. No es jactancioso, no busca lo suyo propio. El amor de Dios busca la unidad del cuerpo, en donde Dios ha seleccionado a los miembros, al dedo, a la mano, al pie, y los ha dotado con sus funciones y los ha puesto en donde solo hay una cabeza, es Cristo, y donde soberanamente cada uno de nosotros hemos sido añadidos, y cada uno de nosotros con los dones y talentos que hemos sido proveídos, buscamos la unidad en el amor. Eso es lo que Dios nos ha llamado. Pero cuando nosotros estamos altivos o somos sabios en vuestra propia opinión, que literalmente lo que dice aquí es, te crees saber todo, esa es la frase, crees que sabes todo. Cuando uno de nosotros o uno mismo cree saberlo todo y está de altivo, no está buscando la unidad del cuerpo. No está actuando conforme al amor de Cristo. No está funcionando con sus dones que le han sido dados y que se le debe a sus hermanos, a su cuerpo, y está sirviendo de la manera en que la cabeza se complace. No está constantemente renovando su entendimiento y siendo transformado en la palabra de Dios para dar un culto de adoración racional en base al evangelio que decimos que es glorioso. Y hermanos, es terrible ver a las iglesias que nos hacemos llamar reformadas con una falta de amor y unidad increíble. En donde nosotros decimos, proclamamos el evangelio 3, 4, 5 veces en las calles, vamos a cárceles, y somos súper intencionales en el evangelismo, porque el evangelismo es glorioso. Sí, la carta a los romanos, qué preciosa carta. Y cuando tú observas cómo el creyente está funcionando en su cuerpo local, buscando tan solo lo suyo, la preeminencia, el púlpito, las luces, la apariencia, es terrible y vergonzoso, porque no han entendido que el amor de Cristo, que ha sido completamente sacrificial, nos muestra que constantemente nuestra labor no es ser altivos y creer que sabemos todo, sino asociarnos, unirnos, humillarnos y participar con los más humildes de nuestro cuerpo, sirviéndoles, atendiéndoles, escuchándoles, siendo partícipes de sus sufrimientos, de sus dolores, no juzgándoles, no enseñoreándonos. Eso es como funciona el cuerpo de Cristo, hermanos. Esto es lo que el apóstol Pablo está enseñando a una iglesia por cuarta vez. No es la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. No es el apóstol Pablo instruyendo a Tito. Es el apóstol Pablo hablándole a una iglesia preciosa, amada. Amada de Cristo, como lo somos nosotros. ¿Qué aprendemos, hermanos, de estos últimos versos?
La práctica de estas lecciones puede hacernos ver muchos de los dones que Dios nos ha dado como iglesia. Yo sé que surgieron muchas preguntas hace 8 días. Bueno, y si esta lista no es exhaustiva, ¿cuál pudiera ser? No la hay, no la hay. No busques ni trates de hacer una lista exhaustiva de los dones que Dios da a la iglesia. Hay muchos dones que Dios da a su iglesia. Por ejemplo, quizás Dios te ha dado la gracia especial y particular para sentarte con tu hermano y escucharlo pacientemente en sus tribulaciones sin interrumpirlo, y la gracia para llorar con él que quizás no tengan todos tus hermanos. Por lo tanto, hazlo. Quizás Dios te ha dado una gracia especial como hombre o como mujer para recibir hermanos y atenderlos y darles de comer abundantemente y darles toda atención y hacerlos sentir como reyes mientras están en tu casa. Y esa gracia no la tienen todos tus hermanos, pero Dios te la ha dado a ti. Hazlo. Sé partícipe de este don que Dios te ha dado, que te lo dio para hacer para tu iglesia. Quizás Dios te ha dado una gracia muy especial para ser conciliador de tus hermanos. Cuando ves, ¿por qué estas dos hermanas como que ya no se hablan igual que antes? Voy a acercarme si todo está bien. Y puedes escuchar sin involucrarte y discernir y decir, hermana, quizás debas de pedir perdón. Busquen la unidad. Y te ha dado esa gracia, hazlo. Porque esos son los dones que Dios ha dado a su cuerpo, hermano. Fuera de la gracia de Dios, para llevar a cabo este amor es imposible. Pero hermanos, en esto hemos de ser conocidos, en que nos amamos unos a otros. Hermanos, el orgullo con el cual todos batallamos en una medida u otra, hermanos. Cuando vayamos a piedad familiar, voy a detenerme un poco en esto, pero necesitamos entender, esta es una concupiscencia de todos los hombres, el orgullo. Algunos batallamos más, otros quizás menos. El orgullo es contrario al Evangelio y al amor de Cristo. ¿Quieres luchar en contra de tu orgullo? Mira el Calvario, mira el Getsemaní. Siempre considera esto, si tú batallas con él, el orgullo siempre será un mal maldito que estorbará al crecimiento y a la edificación de tu pueblo, del pueblo de Dios, perdón. Siempre será un mal maldito que estorbará el crecimiento del cuerpo de Cristo. El orgullo es una gangrena que debe de ser detenida y quitada de nuestro cuerpo. No juegues con el orgullo. Mira a Cristo sufriendo por él. Mira a Cristo derramando sus sangres en Getsemaní. Mira a Cristo sufriendo en el Calvario. Y mira cuán miserable es nuestro orgullo. Para que puedas ser intencional en decir, ya basta con mi orgullo. He sido llamado a servir y asociarme con los más humildes. He sido llamado a servir a todos aquellos que el Señor ponga en mi camino. Sea que me lo agradezcan o sea que nunca me lo agradezcan. Sea que les importe o sea que nunca les importe. He sido llamado a ser partícipe de los sufrimientos de mi Señor Jesucristo y llevar con Él los padecimientos que el cuerpo ha de llevar. He sido llamado a llevar los sufrimientos, a salir fuera del campamento y llevar la vergüenza de mi Cristo, porque mi Cristo es glorioso. Hermano, quiero decirte que si batallas con el orgullo, estas y muchas cosas más deben de estar constantemente en tu vida, porque el orgullo constantemente se va a levantar para que peques en contra de Dios. Como aplicaciones para iglesia, ya no hay más aplicaciones, hermanos. Ha dado el apóstol Pablo todas las aplicaciones que necesitamos. Solo quiero pedirte algo.
en lo que vamos a tomar la cena del Señor, reflexionemos. Tú y yo reflexionemos. Esta no es una instrucción para superdotados creyentes. Esta no es una instrucción para aquellos pastores y predicadores que admiramos. Esta no es una instrucción para aquellos que anhelan obispado. Esta es una instrucción para el cuerpo de creyentes común y corriente. La carta a los Romanos es un ejemplo de creyentes que luchan, como tú y como yo. Es un ejemplo de creyentes que aún tienen mucho que mortificar, pero también es un ejemplo de cómo el Evangelio es suficiente para ello. El Evangelio glorioso de Jesucristo nos debe de llevar a considerar cómo estamos nosotros en estas instrucciones. El Evangelio es nuestra fuente de gozo y es nuestra fuente y ánimo para llevar a cabo esto en nuestras vidas. Es por medio de mirar a nuestro Señor Jesucristo en su esplendor y en su gloria, en su manifestación en este mundo, en su obra total, en su victoria, en todo lo que Él ha mostrado, y dejarnos asombrar para nosotros entonces, mirarnos a nosotros mismos, cada uno, y considerar cómo estamos en estas instrucciones. Tú y yo, hermano, por favor, no mires a tu hermano, no mires a tu cónyuge, no mires a tus hijos. Cada uno de nosotros, seamos honestos, ¿cómo estamos en estas instrucciones? ¿Cómo está nuestra forma de mostrar el amor de Dios, considerando el amor de Dios que ha mostrado a su Hijo, que ha dado a su Hijo para morir en nuestro lugar? Reflexionemos tú y yo. Si necesitamos pedir perdón a nuestro Señor, pidámoslo. Si necesitamos pedir perdón a nuestros hermanos, pidámoslo. Si necesitamos reconciliar a nuestros hermanos, hagámoslo. Pero busquemos la unidad. Para eso es la cena del Señor, hermanos. No para que nos miremos y digamos, no soy digno. Es verdad, nunca lo hemos sido. Nunca lo hemos sido. Nunca. No hay nadie que sea digno de acercarse a la mesa de Cristo. Solo Cristo nos viste de su dignidad. Pero dice el Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. ¿Cómo estamos tú y yo? ¿Cómo estamos en estas situaciones? Y amigo, nuestro mayor dolor como iglesia es que aunque tú estés aquí esta mañana en medio de nosotros, estás sin Cristo. Cada uno de ustedes que oye el Evangelio y que está en medio de nosotros, nos hace que nuestro corazón se duela domingo a domingo. Porque los vemos sentarse, escuchar, los vemos considerar el Evangelio, pero los vemos aún lejanos de su hermosura, de su gracia, de su amor. Y como iglesia quiero decirte algo, oramos y muchas veces lloramos constantemente por tu alma, porque no hay mayor desdicha para ti que estar apartados de Cristo. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Vamos a pasar a la cena del Señor, hermanos.